Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles una vez más. En esta ocasión estaré dando una percepción sobre el evento que tuvimos el día domingo en nuestro país, en la capital del país, específicamente en la máxima plaza, que es el Zócalo capitalino, en el cual pudimos observar algo que se ha hecho cada día más constante, sobre todo durante el presente sexenio, que es una marcha, una especie de movimiento encaminada a protestar en contra del actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera titular a este video La marea rosa entre estulticia e ignorancia. ¿Por qué? Antes de hablar propiamente de lo que fue, lo que vimos y esbozar un breve análisis con respecto al trasfondo, al contexto y a las implicaciones de este evento, que creo que es digno de comentar, quisiera hablar propiamente por qué el título entre estulticia e ignorancia. En primer lugar, considero que se desconoce el origen tal cual de lo que se denomina como la marea rosa, porque es evidente cuando uno analiza discursivamente el contenido, las finalidades y la lógica de este evento, de que se trataba de la protesta proveniente de sectores de clase media, media alta y alta, inclusive más media alta y alta, y que además de ello eran con personas que tendían más hacia una agenda que se ubicaban a la derecha del espectro político. Eso ha resultado más que evidente porque desde que empezamos a ver las primeras marchas anti Andrés Manuel López Obrador o anti López Obrador, comenzamos también a observar cómo se desmantelaban discursivamente y de forma retórica muchos de los lastres que nuestra sociedad continúa arrastrando, como es el racismo, el clasismo, la discriminación, el odio a las clases subalternas y digamos el querer defender a capa y espada los privilegios de los que han gozado tradicionalmente pues las clases más acomodadas y privilegiadas del país, dichos como no voy a permitir que en mi país me gobierne una sirvienta o mi sirvienta, y que cada quien le corresponde un lugar dentro de la sociedad, pues son cosas preocupantes, pero que se hallaban de manera inherente dentro de nuestra sociedad, solo que como no había necesidad o como ellos no consideraban que se encontraban en riesgo o que se les estaba dando una vindicación y una visibilidad a los sectores provenientes de las clases subalternas, pues no había tal cual una necesidad de, de discriminar abiertamente, aunque es más que evidente que estas prácticas se hallaban presentes en nuestras dinámicas sociales. De ahí por ello que los primeros señalamientos de la pigmentocracia, del propio clasismo o de lo que se conoce también como el clasismo racializado, pues han sido severamente atacadas por los medios de comunicación mainstream, los del establishment, y pues ello ha ocasionado que poco a poco se metan más dentro de la discusión pública. Pero ¿a qué se refiere la marea rosa y por qué digo que es un ejercicio de ignorancia? No porque las personas que salieron a manifestar no tengan el derecho, porque inclusive si nos atenemos a lo que ellos aclaman de que la democracia está en crisis, de que nos encaminamos hacia una dictadura, hacia un gobierno autoritario, pues se desmantela con el propio hecho de que puedan manifestarse de manera pacífica y libre, teniendo además, a diferencia de los años en los que los partidos que hoy en día eh,
a los que se están respaldando cuando ellos gobernaban, pues muchas manifestaciones provenientes también de sectores que no se encontraban conforme con el partido en el poder, pues no tenían tanta presencia mediática. Y no me quiero remontar a los años 60, 70 del siglo XX, ni mucho menos. Pensemos en la década pasada. Era el año 2012, cuando un grupo de jóvenes, que inclusive ni siquiera eran jóvenes de sectores populares, eran jóvenes provenientes de una escuela privada, de las más costosas de México, que era la Universidad y la Ibero, eh, protestaban porque se les había tachado de porros. De ahí surgió el movimiento Yo Soy 132. No voy a ahondar demasiado en el tema, pero era un movimiento que no se identificaba como de izquierda ni como de derecha, pero era un movimiento social, estudiantil, abiertamente, que de alguna u otra manera lo que exigía era la democratización de los medios de comunicación, que hubiese un debate ciudadano, que fue el único que ha existido y del que he comentado en otros videos. En fin, hubo varias demandas que ahorita no voy a ahondar. Voy a hacer quizás un video aparte hablando sobre Yo Soy 132, que se me hace un movimiento sumamente interesante y, como les decía en su momento, una oportunidad que los millennials dejamos pasar. Pero la marea rosa, que es el tema del que me interesa hablar, digamos, es una categoría que igual surge desde el ámbito mediático, para denominar un fenómeno político a nivel América Latina, un fenómeno y un proceso que ocurría a nivel regional. Eh, y este nombre se le da a lo que también se conoce como el giro a la izquierda en América Latina, que se inaugura con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998, pero que no se trataba de un caso aislado, puesto que en el año 2000 Ricardo Lagos, con la Concertación en Chile, pues llega a la presidencia. Posteriormente Lula da Silva en 2002. Se avecinaban las elecciones presidenciales de México, en donde Andrés Manuel López Obrador, en su primer intento, quien era entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, pues todo pronóstico indicaba que él sería el próximo presidente. Evo Morales también se caminaba a la presidencia en 2005, y justamente en este año 2005 es cuando Tabaré Vázquez de el Frente Amplio llega a la presidencia en Uruguay, 2005. Y sale un análisis de opinión, una columna en el New York Times de Larry Rotter, que se llama With the New Chief, Uruguay's Veers to the Left, de la cual nos habla, y es donde surge el término de marea rosa, para denominar a esta oleada, a este ciclo de gobiernos progresistas de izquierda, de todos esos que he mencionado, y después se adhirá el propio Ecuador, países como Bolivia, Guatemala también tuvo un caso de giro a la izquierda, Paraguay, en fin, digamos, denomina a todos este grupo de gobiernos de tinte izquierdista, pero decía Larry Rotter en el análisis que él realizaba de que, a diferencia de digamos, de cuando la izquierda de antaño se hallaba encaminada hacia la realización de la utopía socialista o de los proyectos comunistas, que era una marea roja, una marea sumamente radical, extremista, tratando de cambiar de tajo el régimen de gobierno, modificando el sistema económico, el modelo económico imperante, es decir, el capitalismo. Esta marea, estos gobiernos de izquierda se habían moderado y se habían adaptado a las circunstancias que caracterizaban a la globalización, que aceptaban a la democracia como la única forma de gobierno legítima, y por lo tanto a las elecciones como el único método para acceder al poder, además de que reconocían que el modelo de economía de mercado, es decir, el capitalismo, era el único modelo económico viable para
la realización de, digamos, de la propia economía dentro de un contexto de globalización. Es decir, que se estaban moderando, se estaban teniendo adaptación. Por lo tanto, él hace una metáfora de que estos gobiernos se destiñeron, pasaron de ser una marea roja a una marea rosa. Ahora, me parece paradójico que un movimiento que fue convocado, en específico, hace aproximadamente 2 años, eh, digamos desde el punto de vista institucional del Instituto Nacional Electoral, cuando lo presidía el doctor Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, que era uno de los consejeros electorales más cercanos a pues empezaron a decir que el actual gobierno amedrentaba al INE. Eso es un tema debatible. Quizás en algún otro momento, con evidencia empírica, pues demostraré que no necesariamente es así, pero reitero, es algo que se podría discutir a profundidad. La cuestión acá es que proviene en primer lugar de una institución, cuando no se tenía un abanderado de la oposición que encabezara a los partidos políticos tradicionales dentro del sistema de partidos mexicano que hoy en día se tiene. Pero en realidad lo que me parece ignorante es que acuñan un término que ya existe para la descripción de un fenómeno de ideología completamente opuesta. No puedo concebir en lo absoluto cómo es que desconocen de ello, y no me lo estoy inventando yo. Pueden consultar ustedes el artículo de Larry Rotter, pero se ha escrito mucho más, se ha hecho indagación utilizando esta categoría. Véanlo, por ejemplo, un texto editado por Lee Arts, The Pink Tide, Media Access and Political Power in Latin America. Pink Tide, Marea Rosa. Giros culturales en la Marea Rosa de América Latina, un texto que se publicó aquí en México por la BOAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Mark Zimmerman y Luis Ochoa Bilbao. Giros culturales en la Marea Rosa de América Latina. Marina Gold y Alessandro Zagato, After the Pink Tide. De un texto editado por Steve Elner, Latin America's Pink Tide, Breakthroughs and Shortcomings. En realidad es una categoría que ciertamente se ha utilizado más dentro de la literatura politológica anglosajona, pero que ha estado dentro de la propia discusión, inclusive dentro de la comentocracia mexicana y latinoamericana, como para que no sepan ellos que de lo que se trataba, de lo que estaban hablando cuando hablan de Marea Rosa, viene de alguna manera relacionado con la izquierda, cuando ellos están siendo representantes de la derecha. Esta marcha ahora puedo decir que también metafóricamente se desató y salieron del closet, porque hace un año y medio, 2 años, hablaban a nivel institucional, que eran ciudadanos libres, independientes, provenientes de la sociedad civil, apartidistas, que lo que buscaban era rescatar a la democracia, porque ésta se hallaba en riesgo. El doctor Lorenzo Córdoba sacó un par de libros, escritos ambos en coautoría. El primero se llama La democracia no se escribió en un día, por ahí lo debo de tener. El otro no lo he leído, es otro texto que sacó justamente, y que en la portada trae la foto de todas estas personas que salen a manifestarse vestidas de rosa con el color institucional del INE, en donde claramente pues marcan una agenda pues de derecha. O sea, ciertamente la derecha, y la derecha latinoamericana y la mexicana no es la excepción, suele esconder cuál es su estandarte. Digamos, eso es una opinión personal, creo que es también por vergüenza de reconocer que son de derecha. No es políticamente correcto asumirse como de derecha, o por alguna razón suelen ocultarles como tales y se presentan como independientes, como ciudadanos, como provenientes de la sociedad civil, o que son de centro en dado caso. No es el caso. Basta con hacer un análisis superficial del discurso y ver cuál es el trasfondo de la agenda programática que ellos nos presentan, a qué están respondiendo, quiénes eran en realidad. Lo he dicho, en este caso sí era una marcha pro Xochitl Gálvez, quien es la candidata de la oposición,
de que está conformada justamente por los partidos que fueron protagonistas durante la transición democrática, pero que a la vez fueron antagonistas entre sí. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido de Acción Nacional, el PAN, y el Partido de la Revolución Democrática. O sea, entre los tres competían para ganar, se tiraban el uno al otro, y de la nada pues terminan por coaligarse. Termina a partir de lo que se conoce como el Pacto por México. ¿Qué es lo que buscan? Pues justamente cooptar a sectores que no están conformes, lo cual es completamente válido, legítimo, natural y deseable dentro de una democracia, que haya disidencia, que los consensos se den a partir de la negociación entre las mayorías y las minorías, lo cual no ocurriría si estuviéramos encaminados hacia un gobierno autoritario o dictatorial. Eso sería completamente imposible, serían reprimidos, serían desaparecidos, ni siquiera hubieran podido llegar a una plaza tan importante como es el Zócalo o a otras plazas en ciudades importantes del país, en varias partes. Lo pudieron hacer libremente y, como lo reitero, tuvieron una presencia mediática, han salido en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional, las redes sociales estuvieron inundadas de ellos, y los medios de comunicación de mayor capital, es decir, que tienen mayor difusión y mayor audiencia, mayor rating, pues les han dado demasiada difusión y mucha presencia. Entonces, ello no ocurriría en un gobierno dictatorial de ninguna manera. Pues, ¿qué buscan? Hacerse presentes, es decir, no estoy conforme con lo que está realizando el presidente. Les digo, es una postura completamente válida, porque al final de cuentas siempre hay proyectos de nación, digamos, que están en choque constante. Hay visiones que no necesariamente concuerdan con respecto a lo que es la democracia. Hay sectores que en este caso considero que eran personas provenientes de extractos altos que no tenían tanta experiencia en marchas, que estos han sido sus primeros ejercicios y que se ha demostrado. La mayoría son clases altas y de grupos etarios de edad avanzada. Había muy poca movilización por parte de la juventud, que dicho sea de paso, estas nuevas generaciones, las que van a votar por primera vez, quizás son las más despolitizadas en las últimas 3 décadas. De ninguna manera percibo, y eso no solamente una percepción, me puedo ir a estudios científicos, politológicos, quisiera citar algunos, em, y quisiera también explicar el por qué, porque no solo se trata de citar eh, estudios por citarlos, pero quisiera citar el Latinobarómetro, que es digamos, una serie de encuestas que se realiza a nivel regional, en donde se mide la percepción de la ciudadanía, y la democracia ha subido su aceptación y su satisfacción con respecto a los 3 sexenios anteriores. Quisiera también mencionar The World Value Survey, cuando para algún paper estaba yo trabajando con datos empíricos, y una cosa que me llamó la atención, casi como un dato curioso, es de que el mexicano confía aún más, o o cree más en el infierno que en el INE, que en las instituciones en general, pero en este caso era específicamente con el INE. Estuve en un congreso internacional de ciencia política en Guadalajara, vino uno de los máximos exponentes de la ciencia política latinoamericana, el doctor Aníbal Pérez Liñán, es un politólogo argentino que trabaja en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Él evidentemente nos presentó con evidencia empírica y modelos estadísticos como si hay una tendencia de oleada a nivel mundial, y América Latina no es la excepción, de regresión democrática, desdemocratización y autocratización. Ello es evidente. No en tanto, con evidencia empírica también nos demostró cómo el caso de México no es, digamos, uno de los más afectados. Puede haber ciertas intenciones, o puede haber cierto rezago, pero al final de cuentas no hay una regresión tan clara como en otras latitudes del continente. Veo también
un discurso bastante patriota por parte de quien encabezó la marcha, es decir, la candidata de la oposición, que se trata de presentar como una candidata ciudadana, cuando, reitero, está abanderada por los partidos tradicionales. Un discurso patriota que apela al pueblo, por más allá de que los, digamos, partidarios o los detractores de la izquierda digan que el populismo es es demagogia, es maldad, es querer cooptar al pueblo y dividir. Pues en realidad yo aquí me preguntaría a qué pueblo está evocando Xóchitl Gálvez. Realmente no estoy tan seguro si de forma histórica ha sido palpable el interés por estos partidos, los cuales por lo menos el PAN y el PRI han tenido el poder presidencial y no se ha visto un interés por resarcir los daños de los sectores menos favorecidos. En fin, quisiera terminar con un breve comentario, va a ser bastante controvertido, pero al final de cuentas, este canal lo que busca es la politización a través de la polemización. Y es de que la democracia no solo es el INE no es la democracia, no es solamente la democracia, es una pieza crucial dentro de la transición democrática, que en su momento era el Instituto Federal Electoral, pero el INE también tiene sus cuestiones perfectibles, hay cosas que deben ser reformadas, que deben ser mejoradas. Una de ellas quizás sería el democratizar efectivamente quiénes pueden ser, porque en su momento en el diseño institucional se planteó que fuera un órgano autónomo encabezado por ciudadanos. Realmente todos los ciudadanos o cualquier ciudadano podría acceder a tener digamos, un encargo como alguno de los consejeros electorales. Si hacemos un mapeo de quienes han estado al frente no solo del INE, sino de los OPLES y de los órganos estatales, realmente no hay, digamos, una sola ruta de quienes han, o sea, no todos pertenecen a uno o dos grupos. Realmente hay una democratización propia del INE. Realmente todas las elecciones que se han hecho han sido limpias, claras, legítimas y legales. No ha habido fraudes electorales, elecciones cuestionadas, no solamente desde la percepción de la ciudadanía, de lo que nos dicen los indicadores de los observadores electorales en años anteriores. En realidad, podría yo decir que la democracia funciona a pesar de las falencias que ha tenido los diseños institucionales dentro de la transición democrática de México. Funciona y la democracia mexicana está en ciernes. Aún no está consolidada y quizás falta para ello. Quizás la continuidad no sea necesariamente, la continuidad del partido en el poder, no sea necesariamente la pieza que termine por consolidar. Prácticamente estoy convencida de que no es el caso, de que la candidata del oficialismo no tiene el suficiente conocimiento sobre lo que se necesita para terminar de democratizar al país. Sin embargo, creo que por los antecedentes de Xóchitl Gálvez es más alarmante porque siempre ha estado en contra del pueblo. Tan solo veamos cuál ha sido su desempeño en los cargos que ha ostentado cuando la colocó el expresidente Vicente Fox al frente del Instituto Nacional Indigenista. Veamos también cuando fue candidata a gobernadora de Hidalgo, cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. En realidad se presentaba como alguien preocupada por la democracia, por el pueblo. Veamos si o no. Es una cuestión que les dejo de tarea. Muchísimas gracias y espero su comentario. Por aquí, como saben, el debate siempre está más que abierto. Hasta la próxima, mis amigos.